Muy buenas a todos, aquí Carlos Andrade de Andrade Fitness y bueno, hoy no voy a hablar de nada relacionado con el fitness y la salud, sino de otro tema distinto, que es acerca del emprendimiento. Me habéis comentado a lo largo de este tiempo, estos años, pues consejos y demás sobre temas de emprendimiento. Y a ver, no me considero ningún experto en este tema, simplemente voy a comentar mi proceso, digámoslo de alguna manera, contar mi experiencia y documentar esto. Y cuando pasen 5 años miraré este vídeo y diré, joder, lo que he avanzado, lo que me queda por aprender y demás, que por cierto, me queda por aprender muchísimo, pero si en algo me puedo considerar un experto es en cometer errores, equivocarme y cometer cagadas, eso sí. Es un tema que lo entiendo, las personas que muchas veces tienen un talento y un don innato y quieren o necesitan emprender para desarrollar lo suyo, se enfrentan a un miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a la crítica tremendo que al final hace que les paralice, eh, que estén posponiéndolo, procrastinándolo. Y lo entiendo porque yo antes estuve ahí. Pero también decir que hace falta un saber hacer. Esto del emprendimiento, se podría decir que este vídeo va a ser hablar sobre emprendimiento y cómo no quedarte por el camino, porque requiere ser consciente de una serie de puntos y de factores para al menos empezar e ir paso a paso a mejorar y conseguir y simplemente sacar adelante tu emprendimiento. Hasta aquí no se basa de facturar un montón ni nada, porque también decir una cosa, si tú emprendes solo por dinero, no es un propósito que va a ser sostenible en el tiempo. Es decir, al final tiene que darse un equilibrio entre tus dones y talentos innatos, aquello que te gusta y aquello que el mercado demanda de alguna manera. Es decir, debe haber un equilibrio en este tema. De hecho, escribí un artículo sobre esto, lo pondré más abajo en la descripción, que podéis leer, hablando sobre estos temas de cómo encontrar tu elemento, tu, tu don, tu pasión. Se puede entender de varias maneras. Es un tema que todavía tengo que ahondar aún más, cómo dar con esa especie de talento único, esa magia que tenemos de alguna manera, aún profundizarlo más aún. Porque muchas veces se confunden los talentos con tus dones innatos. Es decir, talentos es aquello que se te da bien y se te pueden dar bien varias cosas, pero aquello que eres único, que ya es tu segunda naturaleza, que es que se te da tan bien que no te das ni cuenta, ahí es donde tengo que llevar. Y bueno, volviendo al tema, voy a hablar acerca de los elementos principales o factores que hacen que esto de emprender vaya más por el buen camino que por el camino de pegarte un peñazo y que acabes frustrado, lo acabes dejando y al final digas, pues qué difícil era, no era para mí, etcétera. Es decir, al final hacen falta una serie de actitudes mentales. Primero de todo, eh, mm, que la motivación principal no sea solo por dinero, porque al final, pues la sostenibilidad del emprendimiento no va a ser muy, no va a tener un propósito sostenido. Segundo, es todo lo contrario a tener un sueldo fijo, algo certero, algo asegurado, es todo lo contrario. O sea, básicamente va a ser un proceso de superarte a ti mismo, eh, un proceso de entrenamiento con la incertidumbre, porque al final, bueno, esto tiene mucha relación con la vida misma, la vida que es algo totalmente predecible o algo totalmente volátil, impredecible. Bueno, ya lo sabemos este año 2020, ¿no? La experiencia con el Tito coronavirus. ¿Quién iba a decir que iba a llegar? ¿Y cómo ha cambiado y trastocado todo? ¿Cuantísimos planes han saltado por los aires? Y un cambio de rumbo. Pero bueno, esto es la vida misma. Es la vida misma. Al final, el hecho de querer tener un camino predecible, seguro, total, que te lo den todo hecho
de una manera que sepas cuándo va a ser todo, es lo contrario a la vida. Y si solo quieres algo fijo, predecible, yo creo que va a haber un sufrimiento innecesario. Es decir, si no aceptas esta realidad de la vida, en la que todo puede saltar por los aires en cualquier momento, y no tomártelo con ansiedad, sino relajación, porque yo creo que te quitas un peso de encima. O al menos así he acabado digiriéndolo e interiorizándolo de alguna manera, por así decirlo. Esto por un lado, este enfoque mental de entrenarse mentalmente para simplemente ser consciente de que el emprendimiento no es un camino predecible, que en parte hay personas que esto le acojonan y otras que es lo que les da vidilla. Pero bueno, esto es una cuestión muy personal. Segundo punto, eh, tener un buen mentor o mentores te acelera muchísimo el proceso porque uno puede perderse en el camino en sus viejos hábitos, creencias limitantes, automatismos, vicios que lleva arrastrando de trabajos anteriores y demás. Y al final, el camino del emprendimiento, cuando alguien empieza, uno cree que va a ser lineal, cuando realmente van a ser baches, éxitos, ostiones, caídas, caídas libres, subidas hasta el cielo, gestionar el éxito, es decir, el hecho de cuando aprendas a gestionar, cuando te lleguen tus primeros éxitos, vas a tener que aprender a gestionarlos y muchas veces no llaman a la puerta, es decir, no va a ser en plan, oye, señor García, la próxima semana va a tener un éxito tan grande que no lo va a poder asumir. Simplemente es eso, el hecho de tener mentores, personas que han pasado, han recorrido el camino que tú estás recorriendo y están donde tú quieres estar, pero personas que realmente han pasado por ese camino. Puedes aprender muchísimo, en serio. Hay diversas formas de contactar con mentores. Simplemente una de dos. Si ofrecen servicio de mentoría, que algunos lo hacen. Otra forma es agilizarles su trabajo, porque normalmente no van bien de tiempo y necesitan delegar, necesitan, y sobre todo, no hacerles perder el tiempo. No hacerles perder el tiempo porque estas personas, las personas a las que mentorizan, pues quieren que sean implicadas y que de alguna manera los consejos y la guía que le dan sea provechosa. Esto por un lado. Luego, el tema del entorno. Hay una frase que se me quedó grabada de una cita que compartió Pedro Vivares, que tener una persona inadecuada en tu entorno puede destruir tu vida. Este es un tema que es muy serio. El autor Jim Rohn dijo que eres la media de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Esto es verdad. Si no, observa. Y aquí tiene dos opciones. Hay un entorno que hay que aceptarlo tal como es. La familia, etcétera. Incluso he visto casos de personas que la familia era tan limitante que pusieron tierra de por medio y se fueron y se alejaron. Más que nada por el bien mutuo. Primero por el bien propio, porque a mejor tú estás, mejor podrás ayudarte a ti y más podrás ayudar y exponer tus dones innatos a los demás. Esto lo primero. Y a veces es necesario tomar perspectiva y tomar distancia para ser consciente de este aspecto. Y luego, pues en el tema de los amigos, amistades, esto es algo que está totalmente bajo tu control y elección. Ser consciente de si compartís valores, si te potencian, si hay actitud de crecimiento o si por el contrario son personas que están criticando y rejando a las espaldas de los demás. Y esto es algo que al final, cuando alguien emprende, seguramente llega un punto en el que tenga que tomar decisiones de personas que ven que le restan más que aportan. Y esto al final tienes que ver por ti porque va a ser tu proyecto, etcétera. Y muchas veces el entorno puede que le hagas de espejo. Es decir, el hecho de que tú te embarques a iniciar algo van a proyectar sus propios miedos y sus propias creencias en ti y tienes que ser muy consciente de esto. Es decir, porque al final, si tú preguntas a una persona que
que fracasó en un negocio y que no lo ha vuelto a intentar, ¿qué crees que te dirá? Y si otra persona que tuvo éxito en un negocio y lo sigue teniendo, pues te dirá que es posible. Esto es algo que tienes que tomar, tienes que tenerlo en cuenta simplemente, ser consciente de qué creencias y qué pensamientos dejas que entren en tu mente. Porque aquí esto se interrelaciona con otro aspecto, que es tu estilo de vida, es decir, cuidarte a ti mismo, cuerpo, mente, alimentación, estilo de vida saludable, gestionar lo mejor posible los niveles de estrés, que esto es otra, es decir, simplemente gestionarlos lo mejor que puedas, esto es algo fundamental, porque cuando uno se encuentra en una frecuencia vibracional, energética baja, los comentarios ajenos de crítica, lo que sea, puede que te afecten más. Puede que te afecte más, por eso es importante que tú estés bien, porque lo que es momentos difíciles en la vida va a haber seguro y van a llegar y simplemente gestionarlo lo mejor posible, porque otro aspecto también en el emprendimiento es que va a haber imprevistos, etcétera, pero simplemente te tienes que enfocar en lo bueno, en aquello que tienes que entregar al mundo y al final pues compensa mucho más el lado positivo que aquello no tan positivo, que en parte es parte del proceso, es muy importante también el lenguaje, cómo lo empleas, el lenguaje la historia que te cuentas en tu cabeza, es decir, cuando ocurre algo que no esperas, un imprevisto, alguien que te falla, planes que no salen como esperas, sé muy consciente de qué historia te cuentas a ti mismo en el momento, qué diálogo interno, qué pensamientos, porque esto al final es determinante, es decir, es parte del proceso. Simplemente verlo como un aprendizaje, es decir, verlo como una pista de la vida, del universo, de que es una lección que hay que aprender. Y ya está, es que al final, como la vida misma, de hecho yo veo muchos símiles entre el entrenamiento y emprender, porque muchas veces es sobreponerse a las dificultades, como cuando una sentadilla te cuesta y en plan, venga, vamos para arriba, a levantar el peso, pues lo mismo, al hacer una dominada, venga, a levantarnos y a elevarnos. Y esto, pues, diría que la esencia es todo esto. Luego, en este proceso de emprendimiento también es un proceso muy potente de autodescubrimiento, es decir, vas a hacer frente a tus propios miedos, a tus propios traumas, va a salir mucha mierda hablando claro, o puede que sí o puede que no, esto es algo, como digo, muy personal, yo aquí me queda muchísimo por aprender, no tengo ni puñetera idea, vamos, yo hace 5 años creía que sabía, o hace 3, hace un año, y siempre te acaba sorprendiendo la vida, simplemente de nuevo, esto es mi experiencia, y aquí cada persona lo va a digerir de una manera distinta, pero míralo como un juego, como la vida misma, como un juego, que estamos aquí para aprender, para equivocarnos, que le jodan al miedo, al rechazo, al fracaso, que estamos aquí para aprender. Es decir, algo que veo aquí, sobre todo en el público latino, y sobre todo aquí en España, es que hay una sensación de miedo al fracaso, miedo al que dirán, miedo al ridículo, miedo a equivocarse, que lastra a nivel subconsciente. Simplemente hace el intento de mirarlo como un aprendizaje. Que estamos aquí para aprender. Te vas a equivocar, la vas a cagar, te aviso ya, la vas a cagar y te vas a equivocar. Así que cuanto antes lo hagas, antes te darás cuenta y te acostumbres a ello. Y ya está, simplemente esto, el entorno, intenta cuidarlo lo máximo posible, sé consciente de esto. Si tienes un entorno que por lo que sea es hostil, o crees que es hostil, porque aquí siempre es bueno algo de autocrítica en este sentido, la parte de gestión emocional es fundamental en todo este tema del emprendimiento. Hay que tener autocrítica a uno mismo, dejarse aconsejar, pero al mismo tiempo ser muy consciente de quién dejas que sus consejos entren en tu cabeza y en tu subconsciente, porque como hagas parte de ti, las creencias de otras personas, si estas creencias son erróneas, te van a acabar saboteando. Perdón. Y a veces bastante tenemos con nuestros propios autosabotajes como para encima coger basura
mental de otras personas hablando, claro. Es decir, al final, eh, si ves que estás atascado o bloqueado, pide ayuda. Hoy en día hay más recursos que nunca, canales de YouTube de emprendimiento. Eh, Simplemente es un cambio de chip. Un cambio de chip. Hacer lo posible por aprender. Estar más en modo solución que en modo problema. Es decir, centrarse en la solución y no en el problema. Y yo creo que esto es todo por hoy. Simplemente comparto mi experiencia. Es algo que a lo largo de todo este tiempo se me ha estado preguntando al respecto. Y nada, ya me dices qué te ha parecido este vídeo. Si algo te ha hecho clic o te ha llamado la atención, me lo pones en comentarios. Si crees que le puede ser de utilidad a alguna persona, compártelo. Y nada, suscríbete y cualquier cosilla, pues me comentas. Te leo en los comentarios.